La primera vez que entré en una iglesia evangélica, yo tenía 11 años. Entonces, nosotros llegamos a la iglesia de la mano de mi abuela. Mi abuela había estado con la hermana pequeña de mi madre viviendo en Canadá, en Toronto, 1 año y medio, 2 años, porque entonces los viajes no eran como ahora, de ir y volver en una semana. Se había ido a ver a su hija y a sus nietas y se había quedado 1 año, 1 año y medio a vivir allí. Y mi tía y su familia asistían a una iglesia bautista y mi abuela, sin entender nada de inglés, pues iba a la iglesia y en los últimos bancos de una iglesia muy grande, mi tía le iba traduciendo todo lo que decía el pastor. Así que, al cabo de pocos meses de llegar allí, mi abuela, que venía de todo un contexto católico, entendió la palabra de Dios de una manera diferente y se bautizó. Mi madre tiene en casa la foto de mi abuela ya murió, nació en 1906, así que ya falleció hace unos años. Mi madre conserva la foto del día del bautismo de mi abuela, con el pastor, ella y detrás un coro de 150 personas, que era el coro de la iglesia, una iglesia muy grande. Pero era una historia que pues, en la iglesia había conmovido, ¿no? Una señora muy mayor ya, que había llegado y traduciendo poquito a poco, pues se había entendido la palabra de Dios, había aceptado y se había bautizado. Cuando ella regresó, coincidió que nosotros nos estábamos mudando y llegando a Albacete, una ciudad del sureste de España, y entonces ella llegó a casa y dijo, hay que buscar la iglesia bautista, la iglesia evangélica. Y nos llevó. Yo tenía 11 años, más o menos. Entonces, la iglesia es muy grande, unas 20 filas de bancos, con un pasillo en medio, bancos largos, en cada banco 6, 8 personas, 10 si se apretan un poco. Y al fondo había, ahora ya se ha remodelado, la iglesia es diferente, pero al fondo había 2 escaleras que subían por los laterales, con 5 o 6 escalones, y la parte del púlpito que daba a esta altura más o menos, para que los que estaban en la fila 20 vieran bien. Y detrás había unas puertas en forma de libro que se abrían y detrás estaba lo que era la piscina para los bautismos. Y cuando no estaba cerrado, era un libro, y en esas páginas del libro ponía, Dios es fiel, Dios es amor. Pues tú veías al entrar un libro cerrado, o sea, un libro abierto, perdón, y ponía, Dios es fiel y Dios es amor. Eso es lo primero que vi yo cuando llegué a la iglesia. Dios es fiel y Dios es amor. Y eso es lo primero que yo aprendí cuando fui a la iglesia. Dios es fiel, Dios es amor. Nosotros llegamos a la iglesia en una situación complicada, era la crisis de los 80. Mi padre trabajaba en la industria, era mecánico de maquinaria industrial, se había quedado sin trabajo, estábamos en una situación complicada. Llegamos a la iglesia, el domingo, yo veo Dios es fiel, Dios es amor. Yo conocía muy poco la Biblia, dábamos religión en la escuela, en aquella época no había otra opción, era obligatorio además. Tenía una Biblia católica nácar colunga, que tenía que, más o menos, pero yo no sabía nada realmente acerca de Dios. Sin embargo, ese día veo, Dios es fiel, Dios es amor, y al día siguiente, por la mañana, viene la furgoneta de reparto de un supermercado de la ciudad y trae 2 carros repletos de comida, productos de limpieza, todo lo que necesita una casa para funcionar. Y eso venía de parte de la iglesia. La iglesia no nos conocía de nada, habíamos ido una vez, pero se acercaron, preguntaron, supongo que mis padres dirían, o mi abuela, alguien diría algo, que al día siguiente todo lo que necesitábamos para pasar el mes estaba allí. Eso se repitió unas semanas después. Y a poco tiempo mi padre, por medio de un señor de la iglesia, encontró trabajo. Y ya no pasamos por esas circunstancias más. Ese día, el primer día que entré a la iglesia, yo vi y leí
y aprendí que Dios era amor y que Dios era fiel. Y lo aprendí a todos los niveles, porque desde ese día tengo conciencia de que es así y doy fe de que es así en mi vida. Y que Dios ha sido fiel y que Dios ha sido amor, y lo era antes de que yo conociera a Dios. Pero ese día se abrieron los ojos, como Pablo cuando cae de la montura y se le abren los ojos y Señor, ahí empecé a conocer yo al Señor y ahí entendí que el Dios que se estaba predicando ayer era un Dios diferente. Ahí entendí que a Dios le importaba mi vida, más allá del domingo, más allá de la celebración del culto. Le importaba que yo pudiera desayunar, que pudiera ir a la escuela, que pudiera estudiar, que tuviera un futuro, que pudiera después cuidar de mis hijos, que después pudiera tener familia, bueno, todo. ¿Por qué os cuento esto? Porque llevamos un ciclo, este es el 5º día en el que estamos hablando de conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que conocer quién es Dios. Y es imposible, ni en una, ni en 10, ni en 100 predicaciones, ni en todos los libros que leamos, que llegamos a abarcar con nuestra mente la totalidad de lo que significa Dios. Pero sí que vamos conociendo cositas que nos acercan más a Él. Y hoy vamos a profundizar en que Dios es amor. Dios es amor. Y esa afirmación aparece repetidamente en la Biblia, con estas mismas palabras o de forma implícita en las enseñanzas y en las historias que vemos. El diccionario no podría nunca recoger una definición completa de Dios. A Dios no lo podemos encasillar en una definición, en un libro y en una enciclopedia. Es imposible, Dios es mucho más, Dios es eterno. Y nosotros no tenemos la capacidad de, en nuestra mente, comprender cómo, quién, de qué manera es Dios, cómo actúa. Pero sí podemos ver todo lo que Él nos enseña en su palabra acerca de sí mismo. Y tenemos esa responsabilidad de acercarnos a la palabra y entender lo que Él quiere que entendamos. Si me acompañáis, me gustaría leer en 1 de Juan capítulo 4 unos versículos que nos explican perfectamente Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, dice así la palabra de Dios, a partir del versículo 7. Queridos, Dios es la fuente del amor. Amémonos pues unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si a tal extremo ha llegado el amor de Dios para con nosotros, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Es cierto que jamás alguien ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanza en nosotros cumbres de perfección. Estamos seguros de que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros porque nos ha hecho partícipes de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Quien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Por nuestra parte hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en el amor de Dios, en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección cuando al compartir nosotros ya en este mundo la condición de Cristo nos hace esperar confiados el día del juicio. Amor y temor en efecto son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Amémonos pues nosotros, porque Dios nos amó primero.
Quien dice yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no es capaz de amar al hermano a quien ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Qué decimos? ¿Qué queremos decir cuando decimos amor? Cuando decimos amor podemos decir muchas cosas diferentes. Y en castellano hemos reunido en una sola palabra lo que otros idiomas tienen varias palabras para describir. En griego, el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, hay 4 palabras diferentes para hablar de amor. No soy yo mucho de citar palabras en griego y frases en griego en los sermones, pero sí que creo que hoy es interesante que veamos qué 4 palabras usadas por el griego, que es el idioma original, como he dicho, que fue escrito en el Nuevo Testamento, describen el amor. La primera es la palabra eros. Y eros se refiere al amor erótico, el amor pasional e impulsivo, el responsable de sentir la atracción sexual. Es el amor egoísta que trata de satisfacer el deseo propio tomando al otro. De ahí viene erótica y esas palabras en torno a esa definición, ¿verdad? Luego está el amor filia, que es el amor admirativo, ese amor que tiene que ver con valorar y admirar a otra persona. A diferencia del otro tipo de amor, del amor eros, este puede durar toda la vida, que compartimos con otras personas y crece mediante el afecto, el respeto y la convivencia. Hay lealtad y compromiso en esa relación. Todas las partes dan y todos reciben en una cooperación mutua. Luego estaría el amor ágape, que es el amor compasivo, es el amor más espiritual, es el amor incondicional, puro, desinteresado, es el amor a Dios, pero también es el amor de Dios, es el amor que podemos tener a la naturaleza, al mar, a disfrutar de cosas que no son materiales. Es un amor sin condiciones, solo por ser. No hay nada egoísta detrás, no esperamos nada a cambio. Deseamos el bienestar y la felicidad del otro, pudiendo llegar a sacrificar la nuestra. El amor ágape no es posesivo. Por la felicidad de la otra persona somos capaces de dejarla marchar. Es lo que sucede con los hijos cuando crecen. Cuando llega a la edad de que entendemos que deben volar solos y dejemos dejarlos vivir su vida, tomar sus decisiones, ser responsables de sus decisiones, de sus aciertos y sus fracasos, para que crezcan como personas, y lo hacemos por amor. Aunque nos gustaría estar todo el día metiendo la mano, nos negamos a nosotros, nos aguantamos y dejamos que nuestros hijos crezcan. Los dejamos volar. Y luego está la última palabra, que es storge, seguro que se pronuncia de otra manera, yo estoy leyendo literalmente. Se refiere al amor familiar, al vínculo profundo y cariñoso que se desarrolla naturalmente en la familia entre padres, hijos, esposos, tíos, hermanos, abuelos. Lo más cercano, lo que llamamos familia, es un amor protector que resiste las pruebas y las dificultades de la vida cuando estamos unidos. En la palabra de Dios solo aparecen 3 de estas 4 acepciones. El último, este amor familiar, no aparece la palabra, pero sí que aparece su antítesis en algunos lugares, con lo cual está implícito este significado también. En la Biblia aparecen en repetidas ocasiones el amor eros, el erótico, el amor ágape, nuestra relación, el amor con Dios, Dios hacia nosotros, nosotros hacia los demás sin esperar nada a cambio, y el amor filia, que acabamos de leer. En el texto que acabamos de leer en Primera de Juan, capítulo 4, todas las veces que hemos leído la palabra amor, es el amor ágape. Es el amor más espiritual, es el amor incondicional, puro, desinteresado, de nosotros a Dios, pero de Dios hacia nosotros. Tan desinteresado que entrega a su Hijo por amor, por nosotros. Es ese amor que hagamos lo que hagamos, no perdemos, porque Dios nos ama de manera incondicional.
De la misma manera que nuestros hijos nos pueden decepcionar, como nosotros hemos decepcionado a nuestros padres y no hemos dejado de ser amados. ¿Por qué? Porque el amor agape está por encima de todo eso. No hay condiciones para amar. No te amo para que me quieras. No te amo a cambio de. Te amo porque sí, sea cual sea tu respuesta. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Y ese es el amor del que habla el texto que acabamos de leer. Una vez que entendemos esto y comprendemos de lo que estamos hablando, que es del amor incondicional de Dios, vamos a ver 3 aspectos que me gustaría resaltar de este texto. Hay muchos más. Esta mañana estaba repasando el texto y me salían 10. Digo, si hago un sermón de 10 puntos, merendamos en la iglesia, igual no es apropiado. Así que he decidido concentrarlo en 3 puntos, para que nos llevemos, para que entendamos qué significa ser amados por Dios, porque Dios es amor, y qué demanda Dios de nosotros cuando nos ama de esta manera, y qué vinculación tenemos nosotros con Él al ser creación suya y al depositar Él en nosotros esa responsabilidad de amarnos los unos a los otros. Dios es amor, en primer lugar, Dios es amor porque es la fuente del amor. En el versículo 7 que acabamos de leer, si veis, nos habla de que Dios es la fuente del amor. Dios es el creador. Aquí nos conecta con el capítulo 1 de Génesis. Antes de Dios no había nada. Y Dios crea. Y Dios crea, y como creador de todo, Él crea de su esencia. Y aunque no terminemos de entender de eso qué es eso, ya el hecho mismo de la creación es un acto de amor hacia sus criaturas, hacia nosotros. Él crea un entorno para que nosotros podamos estar, para que nosotros podamos vivir, para que podamos convivir, pero también para que podamos tener una relación con Él. Y lo pone todo a nuestra disposición. Y nos ama tanto, de una manera tan incondicional, que lo único que no nos hace es obligarle a amarle. Y nos da el libre albedrío para que tomemos la decisión que queramos en nuestra vida con respecto a nuestra relación con Él. Y así nos encontramos en los primeros capítulos de Génesis, como al ser humano se le entrega todo, el jardín del Edén, lo tiene todo y tiene a Dios a su lado, caminando con Él, teniendo esa relación personal con Él, pero también le da la decisión de no aceptar esa relación con Dios, de rechazarlo y de vivir su vida sin tener a Dios. Hasta tal punto nos ama Dios que nos lo da todo, pero no nos obliga. La decisión de seguir al Señor, la decisión de estar con el Señor, la decisión de vivir conforme a lo que Dios quiere, debe ser voluntaria. Debe nacer de nuestro corazón. Debemos decidirlo sin ningún tipo de presión ni coacción, porque si no, no tomamos esa decisión en libertad, y entonces no sirve de nada. Hasta ese punto, Dios es amor. Dios es amor aun cuando no lo vemos, aun cuando las cosas van mal, aun cuando sentimos que estamos solos, aun cuando pasan cosas sin sentido. Y las personas miran al cielo y dicen, si existe Dios, ¿por qué permite que pase eso? ¿Por qué permite el sufrimiento? Pues sí, Dios existe y aunque nosotros no lo veamos, está con los que sufren. Está con los que están pasándolo mal. Está con nosotros, aun cuando nosotros no deseamos que Dios esté a nuestro lado. Aun cuando tomamos decisiones de darle la espalda a Dios, Dios sigue ahí. Y nos respeta porque nos ama. Nos respeta porque nos ama. Y Dios continúa siendo amor en todo momento. Como creador de todo es el creador del amor. Es el creador del amor en todos sus niveles. Pero es el creador del amor como esa fuente de conexión total con Él. Con Él y veremos que con los demás. Porque acabamos de leer que es imposible decir que amamos a Dios si no amamos al resto de las personas. Dice en los primeros versículos que acabamos de leer, queridos, Dios es la fuente del amor. Amémonos pues unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. De nuevo, volvemos al tema
que yo creo que en los últimos años me habéis oído repetir millones de veces. Ahora exagero un poco, Recordar los 10 mandamientos, recordar el sermón del monte, recordar todas las enseñanzas de Jesús. La única manera de saber cómo está nuestra relación con Dios es ver cómo está nuestra relación con los demás. En los 10 mandamientos se dividen en 2 bloques: nuestra relación con Dios, nuestra relación con las personas. El sermón del monte, ¿qué nos enseña? A relacionarnos con Dios y a relacionarnos con las personas. Incluso en el momento de orar, el Señor nos enseña en el Padre Nuestro a que no podemos actuar y pedirle a Dios que nos dé lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo no perdono, no me perdones. Es lo que está diciendo el Señor en el Padre Nuestro. Por lo tanto, esa enseñanza que el Señor nos da a lo largo de toda la Biblia, de que es imposible separar nuestra relación con Dios con nuestra relación con las personas, lo encontramos también en este texto, en el cual nos va a hablar y nos está hablando del amor de Dios. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Amaros, queridos. Dios es la fuente del amor. Amémonos pues los unos a los otros. O sea, no puedes llamarte cristiano, llamarte creyente, venir a la iglesia, levantar las manos, alabar, ofrendar, venir a orar y no amar al resto de las personas que te rodean. Porque entonces no tienes a Dios en tu corazón. Entonces no has entendido la enseñanza de parte del Señor. Lo que Dios nos está dando a través de su palabra, a través del sacrificio de Jesús, a través de su amor infinito, no es para quedármelo yo, es para compartir con otros. Es para vivirlo en todos los aspectos de mi vida y en todas las relaciones de mi vida. Si Dios es amor, yo debo ser amor también. Yo debo vivir ese amor en todas mis relaciones, en todas las ocasiones y con todas las personas, aún con las difíciles, aún con los miembros de mi familia que también son difíciles. Con todos. Con todos. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta y no vale la pena estar peleados. Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos ofendidos, cuando nosotros estamos dolidos, cuando estamos apartando, estamos dejando que otras cosas que no vienen de parte de Dios entren en nuestra vida y desplacen el lugar que le corresponde al amor. Y las respuestas que tenemos que dar con amor no las damos de otra manera, y entonces ya no estamos poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. Recordar la predicación del domingo pasado, y a los que no lo vieron la podéis encontrar en el canal de la iglesia. En el segundo lugar, Dios nos amó mucho antes a nosotros que nosotros a Él. Y Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo, dice el versículo 9, para que tengamos vida por medio de Él. Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él, que Él nos amó a nosotros antes y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si a tal extremo nos ha llegado el amor de Dios para nosotros, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Daros cuenta de una cosa: a cada afirmación que va a dar Juan en este texto, en la palabra de Dios, a cada frase que va a hablar, primero hablándonos de Dios en la creación como fuente del amor, rápidamente, amaros los unos a los otros, está relacionado. Cuando nos habla aquí de que Dios nos amó mucho antes entregando a Jesús, amaros los unos a los otros, no podemos separarlo. No podemos separar cada concepto, cada idea, cada acción que Dios ha hecho a favor nuestro, movido por su amor hacia nosotros. Nuestra respuesta, ¿cuál es? Siempre la misma. También nosotros debemos amarnos mutuamente. También nosotros nos amamos los unos a los otros. Si lo repite tanto el Señor, es porque es importante. Y porque somos duros de mollera. Porque nos cuesta aprender las cosas. Porque las olvidamos rápido. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A mí no me cuesta repetir las cosas 20 veces. Y para vosotros es bueno. No lo dice con estas palabras, estas son mías, pero es algo que dice el apóstol Pablo. A mí no me cuesta nada volver a repetir lo mismo y volver a predicar lo mismo, porque es lo que necesitáis aprender.
Y este texto parece que nos está diciendo eso. Dios mismo, en su palabra. No me cuesta repetiroslo 20 veces. Amaros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo soy amor, porque os he amado primero, porque he dado a mi Hijo por vosotros, porque os he mostrado que el amor es lo más importante. Si leemos 1 Corintios capítulo 13, el texto más conocido acerca del amor, que se repite en bodas y en un montón de actividades y demás, ¿verdad? Dios es amor, el amor todo lo puede, y al final de todo, ¿qué es lo más importante? El amor. El amor. Por encima de la esperanza, por encima de la fe, por encima de todo, el amor, porque el amor, ¿qué dice la palabra? Mueve todo. Dios nos amó a nosotros mucho antes que nosotros a Él. Y lo hizo de una manera tremenda. Entregando, enviando a su Hijo por nosotros. Y ahí tenemos el versículo que preside nuestra iglesia. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios entregó a Jesús por ti y por mí para que no nos perdiéramos. Para que un día, cuando partamos de este mundo y nos presentemos delante de Él, el Señor nos reciba con brazos abiertos porque nosotros aceptamos ese regalo y aceptamos vivir la vida como Él nos estaba planteando, con amor, con perdón, con reconciliación, con cuidarnos unos a los otros, con todas esas afecciones que tiene el amor. ¿Qué amor? El ágape, el que no espera nada a cambio. Ese es el amor que nos exige el Señor en este momento. ¿El qué? El que aunque a mí me han hecho daño, yo voy a perdonar, aunque el otro no me perdone, aunque el otro no responda como yo creo que tiene que responder. ¿Por qué? Porque este tipo de amor no espera compensación a cambio. En muchas ocasiones, si no lo habéis leído, leed el libro Amar es más sencillo. Tenéis que leer ese libro, porque explica perfectamente qué tipo de amor es el que no espera nada a cambio. ¿Cuántas veces hemos amado para que nos amen? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas esperando recibir algo a cambio? ¿Cuántas veces hemos perdonado esperando que la otra persona responda como yo quiero? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque hemos hecho algo hacia alguien y no nos lo han reconocido? Millones de veces. Cuando viene un hermano a quejarse de otro a mí y me viene a decir, es que fulanito, ¿qué tal? Detrás de eso está que el otro no ha hecho lo que yo quiero que haga y no ha respondido como yo quiero que responda. Porque si no esperamos nada a cambio y amamos y perdonamos y cuidamos al otro sin condiciones, no hay frustración, no hay decepción. ¿Por qué? Porque amamos porque amamos. Y ya está, porque sí. Porque ese es el tipo de amor ágape que Dios me pide, porque es el tipo de amor que Dios me ha dado a mí y por el cual me ha salvado, poniendo a Jesús en la cruz. Por eso era importante que viéramos qué tipo de amor estábamos hablando, porque hay diferentes tipos de amor y en este caso Dios nos está hablando y nos está demandando que amemos sin condiciones, que amemos sin esperar que el otro haga lo que yo quiero, que amemos porque estamos reflejando a Dios y Dios es amor. Y hay muchas personas que no van a tener otra oportunidad de ver a Jesús en su vida si no es a través de nuestra vida. Nosotros somos representantes de Jesús, de Dios, allí donde estemos. Y nosotros vivimos la palabra de Dios como el Señor nos pide, esas personas ven a Dios a través nuestro. De la misma manera que yo vi a Dios a través de la iglesia de Albacete con 11 años, cuando leí allí Dios es amor, y al día siguiente vi que Dios era amor. Cuando había comida en la nevera de esa semana, y la otra, a pesar de las circunstancias. Tercer punto. Nuestra respuesta al amor de Dios
es siempre el amor al prójimo. Si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Versículo 19. Amémonos pues nosotros, porque Dios nos amó primero. Quien dice yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. No lo dice Juan, O sea, lo dice otro Juan, no este. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, si no es capaz de amar al hermano al que ve? ¿Cómo es capaz de decir que ama a Dios? ¿Cómo es capaz de venir a la iglesia y alabar, ofrendar, levantar las manos, ofrecerse para y odiar al mismo tiempo? ¿Y tener rencor al mismo tiempo? ¿Y no perdonar? ¿Y no restaurar? ¿Cómo es capaz de decir eso? Es un mentiroso. Es un mentiroso. Versículo 20, perdón. Lo digo por si acaso alguien dice, Juan ha dicho que soy mentiroso. Versículo 20. En fin, este mandamiento nos dejó Cristo. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. No hay otra. Otra vez la relación. Mi relación con Dios, mi relación con el resto de las personas, unidas de manera inseparable. No hay manera de separar eso. No podemos compartimentar nuestra vida. Eso también me habéis escuchado decirlo alguna vez. No podemos vivir áreas de nuestra vida en las que Dios no esté. Si somos creyentes y aceptamos el regalo que el Señor nos ha hecho, si nos creemos lo que dice la palabra de Dios, entonces lo que no podemos hacer es vivir nuestra vida en departamentos. Y el departamento que me interesa, ahí no dejo entrar a Dios. En mi relación con mi hermano, con mi cuñada, con mi primo, con mi abuela, con mi padre, con mi madre, ahí no entra Dios. Porque no quiero dejar de odiar, porque no quiero perdonar lo que me han hecho, porque no quiero olvidar aquello, porque no quiero restaurar esa relación. Eso no podemos hacerlo. Porque si lo hacemos, no hemos entendido el amor de Dios. Y de verdad que habrá personas que no son buenas para nuestra vida. Igual que vinieron, tendremos que dejarla así, y será bueno apartarnos de ella. Pero sin odio, sin rencor y con perdón, y que el Señor te bendiga. Y si tienes que estar tú allí, yo aquí, no pasa nada. Porque Dios no nos obliga a tener relación con todo el mundo y salir a tomar café con todo el mundo. Pero sí nos pide el Señor que no odiemos, que no haya rencor, que no haya cuestiones pendientes. Dice la palabra de Dios que si recuerdas, dice Jesús en el Sermón del Monte, si vas a venir a la presencia de Dios con tu ofrenda y recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí fuera, no la traigas delante de Dios, no te pongas delante de Dios que no eres digno, ve y soluciona eso. No quiere decir que tengamos que restaurar relaciones al 100% con personas que no son buenas para nuestra vida, pero que no haya odio en nuestro corazón, que no haya rencor, que no haya dolor, que haya amor y misericordia, que seamos capaces de perdonar, aunque no podamos convivir, aunque no podamos compartir, pero yo te perdono, que Dios te bendiga de todo corazón, aunque tenga que ser lejos de ti. Dice el Señor en estos versículos, versículo 20, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, pero no eres capaz de amar a tu hermano a quien ves? Y ahí está la cuestión de la fe, ¿verdad? O sea, amamos a Dios a quien no vemos, amamos por fe. Y tenemos ahí puesta nuestra fe en el Señor y ese sentimiento de amor y esas ganas de tener esa relación con Él. Pero a alguien a quien veo, a quien toco y a quien puedo abrazar, no lo amo. Esto la palabra de Dios, a Dios mismo te dice que no puede ser, que es imposible. Aunque tú te creas que sí. Porque yo hay momentos de mi vida en que me he creído que sí. Que podía amar a Dios y odiar a mi hermano. Al que a mí me había hecho daño, al que me había traicionado. Y que lo podía, y que además era un odio legítimo por todo lo que me había hecho.
Y la palabra de Dios me dice que no me crea que puedo hacer eso. Entonces no he entendido nada. Y que entonces no estoy llamando a Dios. Que yo me lo creo, pero no lo estoy haciendo. Me mandaban esta semana estos propósitos de principios de año, como decía Loida hace un momento, un meme, y decía: recuerda, tus palabras no van a cambiar el mundo. Tu opinión no va a cambiar el mundo. Tus acciones pueden cambiar el mundo. Lo que hagas puede cambiar el mundo. Lo que dices se lo lleva las palabras, se las lleva el viento. Podemos decir muchas cosas, pero si nuestra vida no refleja aquello que decimos, eso está vacío de contenido. Si queremos vivir la vida debajo de la propuesta del Señor Jesús y vivir como Él quiere, el amor al prójimo, el amor hacia las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros, tiene que ser real y tiene que ser visible. Eso cambia el mundo. Eso cambia el mundo. Si soy capaz de ver en el prójimo la imagen de Dios, porque todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, si puedo ver que ahí está la imagen del Señor, que Él también, por Él también, fue Jesús a la cruz. Por Él también murió. Por esa persona que me hace la vida imposible en el trabajo, por Él también murió Jesús. Por esa persona que me molesta, en vez de tú a saber qué ambiente, por Él también murió Jesús. O sea, esas gotas de sangre que Jesús derramó por mí, también lo hizo por Él. Su vida no vale menos para Dios. Su alma no vale menos. Es igual que yo. Si soy capaz de verlo y de vivir la vida de esa manera, entonces he entendido el mensaje del Evangelio. Porque hoy estamos hablando de que Dios es amor, que por el amor de Dios hacia nosotros se mueve el mundo, y no solo se mueve el mundo, sino que Dios creó el mundo y lo puso en funcionamiento para nosotros, por amor a nosotros. Pero Dios también es juez y es justo. Y a lo largo de todo este texto también hemos visto cómo Dios nos está diciendo que si no vivimos así, nos llama mentirosos y nos dice que no hemos entendido nada y que no nos puede llamar hijos si no vivimos como hijos. Por lo tanto, también va a juzgar nuestra vida, nuestras reacciones y nuestro comportamiento. Y por mucho que Dios es amor en su totalidad, también es justo en su totalidad. Y si no vivimos conforme a su palabra, y si no actuamos conforme a lo que Él nos dice, no estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Y no nos va a dar una palmadita en la espalda y nos va a decir: venga, va, a la siguiente mejor. No hay siguiente opción. No es como las pantallas del juego del ordenador, que si te matan, empiezas otra vez y ya está. No. Esta es nuestra única vida en esta tierra. Y es la puerta de entrada a la eternidad con el Señor. Y depende de cómo vivamos, y depende de cómo hagamos, habremos entendido o no habremos entendido la propuesta de Jesús. También es posible que la entiendas y no la quieras. Esa libertad también nos la ha dado el Señor. Pero hemos de ser conscientes, sinceros con nosotros mismos y decir: sí, Señor, yo quiero lo que tú quieres para mi vida. Y entonces voy a cambiar todas estas cosas en mi vida. Y voy a intentar mejorar cada día un pasito, cada día un pasito, cada día un pasito, para correr esa buena carrera, pelear esa buena batalla que decía Pablo, hasta el final. Y seguramente seguro que ninguno alcanzamos la meta de llegar a ser como Jesús. Pero un pasito más, reflejar el amor, perdonar, reconciliar, cuidar, intentar ser mejores cada día, intentar recordar cada día, cada momento, todo lo que Dios ha hecho por mí por amor, y que eso mismo es lo que el Señor me demanda a mí para con el resto de las personas.
con todo, sin excepción, sin peros, sin condiciones. Porque aquí no hay peros, no hay condiciones y no hay una lista en los que diga el Señor, sí, sí, a todos con amor menos, puedes poner 5 en una lista. No nos da el Señor permiso para eso. En otras predicaciones de esta serie vamos a complementar más aspectos para conocer a Dios y hablaremos de la justicia, y hablaremos del juicio. Pero hoy tocaba a Dios es amor, porque es fundamental para comprender nuestra relación con el Señor y fundamental para comprender cómo relacionarnos con el resto de las personas. Que Dios nos bendiga y nos ayude en todo momento.